Buenas tardes, estamos en la tarde de hoy para hacerle la entrevista a la profe. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Rodríguez, actualmente trabajo en un colegio privado ubicado en Piedecuesta llamado Mis Primeros Sueños. Muchas gracias, profe. ¿Vamos a empezar? Valentina, cuéntanos cuáles son tus funciones como profesora de básica primaria. Bueno, actualmente tengo carga académica del área de matemáticas desde los grados segundo a quinto de primaria. Las funciones pues realmente varían desde la enseñanza, acompañamiento y el cuidado. Sí, realmente la jornada escolar de 6 horas no es pasar en el salón las 6 horas de clase con los estudiantes, dictando, escribiendo, no. Realmente más que todo la función docente nos recalco mucho que es cuidar a los estudiantes, el bienestar, el acompañamiento en cada una de las actividades, va mucho más allá de el enseñar, ¿sí? La función docente como tal, en la realidad. Bueno, profe, en teoría la enseñanza se orienta desde unos modelos pedagógicos particulares, ¿verdad? Sí. ¿Usted considera que desarrolla un modelo pedagógico específico, o sea, con sus estudiantes de básica primaria? Sí, yo me baso mucho en el modelo constructivista. Me gusta mucho, yo me apoyo mucho en material audiovisual y formulo preguntas. Me gusta mucho formular preguntas para que los estudiantes mismos hallen como las respuestas, el conocimiento. De esta manera puedo resolver cierta situación, de esta manera puedo hallar la solución del problema. Me gusta que lo hagan de esa manera. Siento que la enseñanza es más efectiva, por decirlo así, es más efectiva, como más práctica, y hace las clases más prácticas. No es solamente dictemos, hoy vamos a aprender a sumar y a restar y hasta ahí. Si yo tengo 2 manzanas y 5 peras, ¿cuántas frutas tengo en total? Eso ayuda a que los estudiantes empiecen ese proceso de qué tengo que hacer, cómo logro hacerlo, y hace más dinámico todo, lo que hace que las clases se vuelvan menos aburridas. Ah, ok. Listo. Bueno, profe, el aprendizaje también se orienta de ciertas perspectivas como las que plantea Piaget y Vygotsky. ¿Usted considera que desarrolla una perspectiva de aprendizaje específica con sus estudiantes? Específica no, porque pues yo varío mucho dependiendo del grado, ¿sí? Y la edad de los niños, ¿sí? Con los más pequeñitos, que son los de segundo, pues yo trato de ser un poco más dinámica, un poco más visual, un poco más, sí, para que ellos comprendan mejor cada una de las cosas, y más como es matemáticas, que la matemática es muy práctica, entonces trato de ser un poco más visual, a comparación que con los de quinto, que pues con ellos los temas son un poco más avanzados, son un poco más de práctica, no tanto lo visual, sino más de práctica del hacer. Entonces específica como tal no, varía dependiendo las edades de los estudiantes. Ok, profe, en teoría el aprendizaje se orienta desde unas perspectivas particulares. Perdón, qué pena. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, profe, ¿nos podría contar usted qué desafíos considera más relevantes en su labor como docente de estudiantes de básica primaria? Por ejemplo, el nivel de atención de los niños o las niñas en clase, las posibles conductas disruptivas o de ellos en el aula, o etcétera. ¿Qué dificultades? Sí, lo que dices tiene mucha razón. Actualmente captar la atención de los estudiantes es muy difícil, ¿sí? Y pues incluso en el colegio hablamos mucho sobre eso, porque las pantallas influyen mucho y el papel de los papás también influye demasiado en cómo se comportan los estudiantes en el aula de clase. Entonces sucede que los niños de la actualidad tienen dificultades para mantener la concentración en una sola cosa. Ellos no logran sentarse en el puesto, vamos a hacer esta actividad y mantener su concentración ahí. Lo que pasa es que, pues claro, la mente de ellos, como en las casas, en los hogares, usan muchas pantallas, cambian, no me gusta este video, lo cambié.
Sí. no me gustó el otro, lo cambié. Entonces su cerebro está acostumbrado a eso. Entonces cuando a ellos se les pide estar concentrados en una sola cosa, no lo logran. Entonces eso es como una dificultad que en la actualidad se ve mucho. También el papel de los padres, porque pues para nadie es un secreto que pasamos de el caso extremo de que educar a los niños era maltrato a un caso en el que ya no lo puedo tocar porque pobrecito. Entonces los niños están en un nivel de que el que manda es el papá y no el niño, y se está viendo mucho en la actualidad. Entonces también está influyendo, porque los estudiantes como que hay un punto que llegan en el que no tienen autocontrol, y mi papá me deja hacer lo que quiera porque en el colegio no puedo hacer lo que quiera. Entonces también es como una dificultad que se está presentando en las aulas de clase. Bueno, profe, ¿y cuáles aspectos consideras como tu labor docente le producen satisfacción, alegría o motivación? Ok, motivación, satisfacción, realmente es cuando uno se da cuenta que los estudiantes aprendieron. O sea, yo creo que sí, esa es la satisfacción de uno como docente, darse cuenta que la preparación, la ejecución, o sea, todo lo que abarca una clase valió la pena porque los estudiantes aprendieron. Sí, esa es como la motivación que uno tiene día a día. Que todo el plan de clases sí funcionó y logró la meta. Exacto, que las estrategias, que el material, todo lo que se utilizó logró el objetivo. Eso es motivación para mí. Ok, profe, ¿podría contarnos cómo maneja las diferencias individuales del aprendizaje en sus estudiantes? Es decir, ¿qué estrategias se utiliza para reconocer los procesos individuales de aprendizaje en cada uno de sus estudiantes? Procesos individuales, hablamos de los niños de inclusión, ¿sí? Pues no, los de cada uno, o sea, ¿cómo maneja esas diferencias individuales de aprendizaje? O sea, cada estudiante aprende de manera distinta, Sí, uno puede ser claro. visual, uno puede darle y él aprende así. Ajá. ¿Cómo usted maneja esas diferencias? Sí, lo que te decía al principio, a mí me gusta hacer mis clases muy audiovisuales. ¿Qué quiere decir esto? Yo uso mucho material visual, videos, material concreto, lo cual pues permite que los estudiantes aprendan según su ritmo, ¿sí? Sí. Mi clase la divido entonces la parte de exploración, empiezo hablando sobre algún tema, sobre algo relacionado, pasamos a ver un video, entendimos, viene la ronda de preguntas, donde ahí todo se vuelve más dinámico. Sí. Pasamos a la parte de escritura, que es donde si todavía no tengo claro de qué estamos hablando, el estudiante confirma lo que está aprendiendo a través del dictado, de la escritura sobre el tema. Y pues la práctica, que yo siempre he dicho que la matemática es muy práctica. Entonces práctica, ejercicios prácticos, ejercicios en el tablero. Muchas veces pongo a los estudiantes a trabajar de manera grupal, porque pues el trabajo colaborativo también ayuda mucho para el aprendizaje. Entonces es variar dependiendo, porque sí, es verdad, no todos aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo. Pero entonces digamos, o sea, hay muchos visuales, pero hay otros que no. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo se hace para diferenciar de qué manera aprende el estudiante? A través de las preguntas. De las preguntas. A través de las preguntas. Con los niños de primaria logramos saber si ellos aprendieron o no, porque ellos siempre van a preguntar. Sí. Y si ellos no comprendieron, van a preguntar, profe, es que no entiendo esto, o profe, es que esto, entonces cambiamos la metodología. Ya si es muy específico el caso, pues entonces ahí sí me acerco a él, y empezamos paso a paso a resolver cada inquietud. Y lo que nos decía de los niños de inclusión al principio, ellos cómo lo desenvuelven en el plan de clase que usted tiene previsto. Sí, con ellos se trabaja el PIAR. ¿Sí? Sí. Con cada niño de inclusión se trabaja un PIAR diferente y este se adapta pues a cada estudiante dependiendo sus habilidades. Porque pues todos los niños de inclusión son diferentes. Unos pueden que sean visuales, como otros pueden que no, que sean más de material concreto, como otros pueden que no, que sea más auditivo, dependiendo de cada niño. Entonces en mi caso yo tengo un niño en grado quinto que él tiene autismo. Él es muy visual, él es demasiado visual, a él todo toca con imágenes, todo toca esto con material concreto, pues para que lo adapte a él. Conceptos se trabajan muy pocos, o sea, 2, 3 renglones y visual. Y pues de esa manera se trabaja con él. Se busca como la parte, las habilidades que él tiene, la parte fácil que él pueda adaptar para que pueda como
aprender, o sea, captar ese aprendizaje. Correcto. Pero es que como este tema específico me genera muchas dudas. Entonces, pues, quisiera saber, o sea, no descuida a los otros estudiantes por el tiempo que tiene que invertirle al niño de inclusión. No, pues aquí entra mucho a jugar el terapeuta o el acompañante que tenga el estudiante, ¿sí? Porque vamos muy de la mano, ¿sí? Realmente el trabajo del docente con el terapeuta que tiene el estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo clase con ellos, la divido como en dos partes, ¿sí? La primera parte, pues voy con los niños neurotípicos, explicación del tema, inducción. Y ahí el terapeuta juega un papel. Entonces él va con él, como dándole la inducción de que bueno, vamos a hacer esto, ve sacando el cuaderno, ve alistando los útiles, mientras yo estoy con los niños neurotípicos. Ya de que los niños neurotípicos tienen su actividad por hacer, por decirlo así, diríamos, están ocupados haciendo algo, paso a trabajar específicamente con él. Entonces pasamos a entregarle su material concreto, vamos a hacer esto, esta es la actividad y empieza el proceso de aprendizaje con él. Siempre se trata de incluir, digamos si son lecturas, entonces empieza él leyendo en voz alta, continúan los demás, pero siempre se incluye dentro de la clase. Ya en el momento específico es cuando yo trabajo individualizado con él y los demás. Pero como tal que afecta el trabajo en clase, no afecta para nada. Bueno, profe, además del orientador que dijiste, ¿también tienes algún psicólogo, trabajador social, terapeuta de lenguaje que te apoye? ¿Que haga parte del colegio? Sí. Sí, el colegio cuenta con un psicólogo, con una psicóloga. Pues ella no está las 6 horas en el colegio, pero sí cuenta con el psicólogo. Se hacen de todas formas también citaciones, rutinas con cada uno de los niños que lo necesiten para que se lleve ese proceso, tanto los niños de inclusión que necesitan como los niños que de pronto necesitan apoyo socioemocional y pues la parte de orientación. Bueno, profe, respecto a la formación de nuevos licenciados, ¿usted qué aspectos recomendaría fortalecer en las universidades que permitan desarrollar una práctica pedagógica más cercana a la realidad de los estudiantes de básica primaria? Bueno, a mí me parece importante, las universidades deberían implementar un tiempo más extenso de práctica pedagógica. Es decir, que los estudiantes de los pregrados de licenciatura tuvieran un tiempo más de práctica, más cercano, más cerca al aula de clase, porque pues pasa que de pronto no es tan extenso este lapso de tiempo y pues no les permite como acercarse a la realidad de lo que es un aula de clase con 20, con 40 niños. Y pues es de pronto como el choque que tienen las personas cuando se gradúan y pasan a ejercer su profesión de que, uy, yo no sabía que esto era así. Incluso sucede que, ay, en la práctica esto no era así. Entonces sí sería como provechoso para las universidades ese lapso de tiempo de la práctica pedagógica, de pronto extenderlo un poquito más para que los estudiantes pues puedan observar la realidad de lo que es estar en el aula de clase y todo lo que contiene ser un docente titular de aula. Profe, ¿usted considera que se puede realizar investigación dentro del aula? Es decir, lo que pasa allí dentro podría escribirse en un artículo de investigación para presentarse en algún congreso o algo así. Sí, claro que sí. Incluso muchos temas se pueden investigar dentro del aula, porque pues para eso estamos, ¿sí? Realmente los docentes estamos encargados para resolver inquietudes, formar niños, porque somos los formadores de los adultos del mañana. Entonces pues realmente para eso estamos. En el aula de clase pasa mucho de que los niños llegan a contar situaciones de la casa, problemas. Entonces nosotros como docentes literal somos todo realmente para ellos. Entonces investigar si funciona. Incluso yo para mi grado, mi proyecto de grado pues fue investigado en base a una experiencia en el aula de clase, dificultades que se le presentan para dar respuestas, soluciones a las dificultades que los niños día a día conllevan en su proceso de aprendizaje. Ok, eso, profe, según su opinión, ¿existe una relación entre la investigación académica que se realiza en las universidades
y su quehacer cotidiano en la escuela. Sí, sí existe relación, porque lo que te decía, esos artículos investigativos, nosotros a los docentes pues nos funcionan mucho, ya sea para aplicarlos, para encontrar información, para cualquier tipo de dificultad que se presente en el aula. Entonces esto sí me parece que cumple un papel fundamental, porque pues nos sirve para eso, para de pronto, yo por lo menos, yo personalmente me baso mucho en los artículos investigativos de que niños con autismo en el aula, problemas de lectoescritura, cómo hacer que los niños aprendan de manera más fácil las tablas de multiplicar, y pues todos esos artículos investigativos nos funcionan a nosotros como docentes en el aula pues para hallar estrategias, sí, hacer todo más fácil, porque pues es realmente lo que buscamos, hacer todo más fácil, y pues sí funciona, realmente sí siento que son importantes. Profe, para otra pregunta, ya terminamos las preguntas de la entrevista, pero hay unas cosas que me generan inquietudes a nosotros dos. Digamos, usted está en un colegio privado en este momento, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos alumnos tienen en ese colegio, en esa aula? O más o menos. Varían, sí, varía, el promedio de los estudiantes varía entre 15 a 18 estudiantes. 15 a 18 estudiantes. ¿Y usted hizo sus prácticas en colegios públicos? Sí. ¿Siente que hay mucha diferencia en la carga, o sea, la carga que tienen los profesores de público a privado? Sí, totalmente, la verdad sí, totalmente. Pues podría decirte que la carga en el colegio privado es mayor, claro ¿Es mayor que en el sí. colegio privado? Sí, claro que sí. Pues es como la controversia que siempre ha estado, ¿sí? Es la controversia que siempre ha estado de que el colegio privado, que es mucha carga y pues poca remuneración. Entonces es como esa controversia, ¿sí? Nosotros como, pues yo generalmente tengo carga académica de segundo a quinto, son horas de matemáticas y geometría. Matemáticas son 4 horas semanales con cada grado y de geometría son 2. Entonces pues ahí más o menos hacemos la cuenta. Pues aparte de eso están muchas más funciones, que está la planeación, o sea, el trabajo en las 6 horas del colegio, listo, pero aparte de eso está la planeación, la elaboración del material, las actividades extracurriculares, que pues en los colegios privados generalmente son varias, se hacen bastantes eventos grandes que tienen la planeación y bueno, todo lo demás. Cosa que en los colegios públicos se hace, pero pues no es como tanta la controversia, por lo que se le dice que al gobierno o a los docentes del sector público, pues su remuneración es mejor. Entonces, pues la carga académica con su remuneración está balanceada a comparación del sector privado. Es complicado. Bueno, profesor, tengo una pregunta que me genera cierta inquietud, y es siempre nos han enseñado pues, en la universidad en este momento, en el semestre, siempre pues hemos visto que el mejor modelo para el aprendizaje es un modelo constructivista, como usted dice que le gustaba, que se guiaba por ese modelo. Pero también digamos que hemos tenido algunos acercamientos a las aulas, hemos observado y también hemos aplicado algunos y entonces pues siempre tratamos de ir al modelo constructivista, pero a veces nos tenemos que pasar a ser constructivistas. Sí, eso pasa, o sea, realmente eso pasa en el aula de clase. No siempre podemos estar en el modelo constructivista, porque pues los estudiantes llegan a un punto en el que se salen de las manos, por decirlo así. Sí, entre pregunta, entre respuesta y eso, pues hay un punto en el que ya, stop. Entonces sí va a pasar que nos va a tocar aplicar el modelo conductual. Siempre va a ser buena estrategia las caritas felices, siempre va a ser buena estrategia. O sea, esas cositas porque pues a los niños les gusta. No estoy diciendo que las aplicamos todo el tiempo ni que así se tiene que llevar la clase. No, simplemente que sí las podemos utilizar, claro que sí, se usan, sino que es para los niños un motivante, o sea, es motivación para ellos, de pronto de que, ay, con los de primaria pasa más de que tenemos que estar estudiando porque puntos negativos. Entonces es como motivación para ellos para que pues no se salga, pero entonces no es que la clase se vaya a basar en eso, sí, sino que es más que todo tener una
que pues es lo que funciona realmente. Eso, profe, también tengo una pregunta que se me dice. En el momento de los estudios de profesores en algún momento, Sí, claro. o sea, ustedes se ayudan como a mejorar entre ustedes, algunos dicen que tengo esta estrategia para evitar esto, para cambiar esto, algunos se nos mezclan en clase de otro, o sea, tratan de ayudarse entre ustedes, pero simplemente cada uno con su lado. Pues generalmente nosotros en el colegio tenemos reuniones de comisión de evaluación, que es donde pues evaluamos a los estudiantes, qué dificultades están presentando, con los casos extremos, con los estudiantes que ya llevan como un proceso, se habla cómo va a ser el proceso. Entonces pues realmente sí, cada una pues comparte como las dificultades que ha tenido, estrategias que podemos tener, realmente nosotros trabajamos mucho de la mano. Entonces digamos yo voy a trabajar con tercero de esta manera, entonces las demás profes listo, trabajemos con tercero de esta manera. Siento que nos ha funcionado pues por la cantidad de niños y como el grupo de profes es pequeño, entonces nos ha funcionado para que las cosas fluyan. Entonces ya los niños tienen un mismo ritmo de trabajo con todas. Entonces como que esa parte de que hay la profe de matemáticas trabaja así, la de español así, como que no funciona muy bien porque siempre tratamos de trabajar todas al mismo ritmo de manera para que ese cambio haya un sobre todo con los pequeños, que ese cambio es, ay, tengo que la profe de matemáticas y la profe de español y la de sociales y todas trabajan diferente. Entonces para ellos en su cabecita y en su orden es una locura total. Entonces siempre tratamos de eso, de llevar como, si trabajamos muy de la mano. Ok, ya no tengo más preguntas. Muchas gracias por aceptar mi invitación y por el tiempo. Gracias.